colegas de Quinto Poder. En serio, no es por exagerar, no es por echarles flores, no es porque sean nuestros socios, nuestros aliados en esta labor de informar los colegas de Quinto Poder, pero yo sí creo que el mexicano debe de valorar la investigación de desfalco profundo que hacen los colegas de Quinto Poder, que se convierte en el cuchillito de palo y que tiene como resultado este acuerdo que le va a ahorrar 4,500 millones de dólares a los mexicanos. De alguna manera, hago responsables a los colegas de Quinto Poder de ahorrarle a los mexicanos 4,500 millones de dólares. Y me da mucho gusto saludar a Guillermo Cruz, director de Quinto Poder, que se enlaza con nosotros en vivo y en directo vía Skype. Guillermo, dame tu opinión acerca de este acuerdo. No sé si para ti sea positivo, tenga peros. La realidad es que hoy se anuncia lo que se estuvo negociando por meses. Vicente, un gusto saludarte, un saludo a todo el equipo de Sin Censura desde la Ciudad de México. Pues me parece que es un buen acuerdo, es el mejor acuerdo posible que se podía conseguir en este momento. Me parece que hoy el presidente explica los qués. Creo que en los siguientes días la Comisión Federal de Electricidad tendrá que explicar los cómo, pero en un primer momento me parece que es un buen acuerdo. Me parece que, a diferencia un poco de lo que dice, discrepo un poco de lo que dice el señor Carlos Slim, porque si no hubiera habido condiciones, digamos, leoninas, como lo ha señalado el presidente López Obrador, pues simplemente no se hubieran sentado a negociar, ¿no? Pero me parece que es una muy buena noticia. 4,500 millones pues le serán de gran utilidad a la hacienda pública. Habría que observar si esta base desde la que se habla de los 12,000 millones de dólares y los 4,500 millones de dólares que se van a ahorrar tienen que ver con el costo fijo o con el costo variable. Si tiene que ver, el costo fijo se refiere a la obra pública, es decir, a la construcción, a lo que tiene que ver netamente con la edificación de los gasoductos, y el costo variable tiene que ver con el costo de las tarifas. Entonces, habría que ver qué tan impactante es o qué tan valioso es este ahorro, que ya de por sí es significativo. Entonces, me parece que en las próximas semanas iremos conociendo los detalles de qué tan útil es este acuerdo, que ya de por sí es muy significativo, y para mí es muy ilustrativo particularmente algo, y es el rostro de Carlos Ruiz Sacristán, el director de la empresa Yenova, un exfuncionario del sexenio de Cedillo que ocupó varios cargos, y me pareció significativo cómo todo el tiempo estuvo viendo hacia el techo, viendo hacia el piso, nunca participó, nunca sonrió, a diferencia de cómo lo hizo el ingeniero Carlos Slim. Mi querido Memo, si me permites, vamos a escuchar la pregunta de Daniel Blancas, de Crónica, que se convierte en... Muy buena pregunta. Sí, creo que es importantísima esta pregunta de Daniel Blancas, casi al final de la mañanera, que los pone contra las cuerdas a los empresarios, y de hecho nosotros se la reiteramos a la salida de Palacio Nacional con nuestro colaborador Gunter Castillo. A pesar de lo que digan, pues aquí había intereses muy importantes. Esto es lo que ocurrió en la mañanera, y es importante que nosotros lo analicemos con Guillermo Cruz, director de Quinto Poder. Contigo terminamos. Sí, gracias. Además, presidente. El tema no se cierra, es expediente abierto. Es decir, okay. Sube toda la información y seguimos. Sí, Daniel Blancas, de Crónica. Aquí se ha hablado de que vivimos una nueva época, ¿no? Y también no quisiera perder el tono festivo de este acuerdo, pero creo que vale la pena preguntarle a los empresarios si este acuerdo es un reconocimiento de ustedes, del empresariado, de que aprovechándose de las facilidades de gobiernos anteriores para hacer negocios a costa de recursos públicos, se cometieron abusos. Esta es una pregunta para el empresariado. Y la otra pregunta es, con este acuerdo en el que ellos siguen como dueños de los gasoductos y ustedes van a pagar el transporte, ¿quién se hará cargo de evitar el huachicol, el robo de combustible? Bueno, a ver, Carlos.
Bueno, primero es distinto, me imagino, huachicolear gasolina que gas. Pues el gas no sé cómo se huachicolea, pero no sé. En respecto a que fueron abusos, totalmente falso. Fueron proyectos en los que no hubo corrupción. En nuestro caso lo confirmo y lo firmo y lo que quieras. Y ya señalaba yo que hay un problema de las formas de pago. En los anteriores los pagos eran crecientes y en este los pagos son planos. ¿De acuerdo? Primer punto. Entonces, los ahorros están considerados a valor nominal, no a valor presente. Ahora, con las tasas de interés bajas que hay, pues sí conviene hacer pagos actuales. Ahora, ¿qué le conviene a la empresa con respecto al contrato anterior? En el contrato anterior eran pagos crecientes. En la propuesta y en el acuerdo de hoy son pagos parejos. Eso significa que podemos negociar mejores condiciones con los bancos porque nuestro flujo es mayor. En lugar de recibir 100 pesos, recibimos 200. Y antes recibíamos 100 pesos y luego recibíamos 300 dentro de 15 años. Entonces, desde el punto de vista financiero, nos permite conseguir más crédito a mejor tasa el acuerdo actual y nos permite hacer más proyectos. Lo que habría que hacer es estudiar cuáles son las consecuencias o cuáles son los costos dependiendo de las tasas de interés del mercado. Hoy que la tasa es muy baja, como señalaba yo, es conveniente que sean pagos parejos. Cuando las tasas de interés son muy altas, pues conviene diferirlos y tener esa circunstancia. Entonces, hay que hacer esa consideración. Respecto a los otros, lo que comentaba... Ahí están las declaraciones de Carlos Slim, y déjeme cortarla aquí para decir, mi querido Memo, que pocas veces vemos tartamudear de tal manera al ingeniero Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, y yo no sé tú qué pienses, pero dice que no hubo corrupción, y a nosotros nos dijo a las afueras de Palacio Nacional que nunca ha firmado un contrato en contra de los intereses de los mexicanos. Por eso digo, sí, qué bueno que se llegó a este acuerdo, dices que es lo mejor que se pudo hacer, se le ahorra a los mexicanos 4,500 millones de dólares, pero pues sigue siendo una hipocresía estas declaraciones de Carlos Slim, salvo que me digas lo contrario. Bueno, me parece que este asunto de los contratos habría que analizar desde el asunto de los contratos, por ejemplo, de telefonía, ¿no? O de internet, de los que tenemos en casa. ¿Cuánta gente no se queja de estos contratos y los tienes que firmar porque no encuentras una mejor opción, no porque tengas una mejor alternativa, ¿no? Entonces, me parece que ahí es cuestionable. Yo creo que si no hubiera algún punto equivocado o algún punto ventajoso, no se sientan a negociar y se van al arbitraje directamente. Por algo se sentó a negociar y por algo estaba en primera fila y por algo estaba sentado junto a Manuel Bartlett. Esa es una señal y me parece que eso es inequívoco de que algo había que negociar. Después, respecto a la pregunta del colega de la crónica, a mí me habría gustado que esa pregunta la respondiera Carlos Ruiz Sacristán, el responsable o el socio de TransCanada en el gasoducto sur de Texas, Tuxpan, que es el gasoducto marino, que es el más costoso y que fue presumido y que el mismo presidente dijo que podría funcionar en 3 días, lo cual me parece que no es así. Y te voy a decir por qué. El gasoducto sur de Texas, Tuxpan, llega a la central termoeléctrica de Tuxpan en Veracruz. Esa central termoeléctrica genera energía a partir de combustóleo. Entonces, para que esa central termoeléctrica genere energía con gas natural, tendrían que convertirla a ciclo combinado. Para que eso suceda tendrían que pasar meses o no sé si años. Entonces hicieron un gasoducto que va de un punto A, que es el sur de Texas, a un punto B, que es Tuxpan, que llega a esa termoeléctrica y que no se puede generar ahora electricidad a partir de gas natural. Entonces no puede generar energía eléctrica a partir de gas natural en este momento. Después, ese gasoducto que llega a Tuxpan está conectado con el gasoducto Tuxpan-Tula, que no está terminado, y a su vez el gasoducto Tula de Tuxpan-Tula está conectado con el Tula-Villa de Reyes, que tampoco está terminado. Entonces, por eso hablaba de que ya se dijo que se negoció, pero faltan los cómo.
Por eso me refiero a que me habría gustado que respondiera Carlos Ruiz Sacristán esa pregunta en específico de la autocrítica, porque no sabemos, o yo asumo al menos, que por eso hacía tantas caras Carlos Ruiz Sacristán, porque no sé hasta dónde llegó la manita de puerco, porque eso es lo que yo creo, que le hicieron manita de puerco a TransCanada y a Yenova para que toda, digamos, la goliza, y permíteme hacer esta analogía, la goliza que le pusieron al gobierno y a la CFE en el sexenio pasado y que ahora, digamos, terminan empate entre el gobierno de López Obrador y las empresas, pues se explique con el acuerdo al que llegaron ahora, por lo pronto por 4.500 millones de dólares. Y estamos hablando solamente del gas natural. Habría que hablar todavía después de gas licuado, de carbón, de combustóleo, porque hay muchas más fuentes de energía que se procesan en la CFE para procesar energía. Entonces, hay muchos más combustibles, perdón. Entonces, estamos hablando en este momento solamente de los gasoductos, que claro, es una herencia, si me permites el término, maldita, que heredó la administración de Enrique Peña Nieto a través de los 3 directores que tuvo la CFE durante su gestión. Entonces, sí creo que debe de haber autocrítica del sector empresarial, sí creo que debieron de haber sido mucho más transparentes, y está bien que hablen de esta cuestión de ganar, pero me parece que sí hubo condiciones leoninas, que sí hubo condiciones ventajosas, y que por fin el gobierno es el que tiene la sartén por el mango. Habrá que ver en las próximas semanas, en los próximos meses, cómo evolucionan las cosas, pero me parece por lo pronto una buena noticia que sea el gobierno federal el que tiene la sartén por el mango, y que haya una buena noticia para que las cuotas y las tarifas de la luz no aumenten, que fue una promesa del sexenio pasado y que no se cumplió, y que por el contrario fueron acciones y contratos que beneficiaban únicamente a los... Vamos a ver si logramos mejorar la conexión. ¿Estás ahí, mi querido Memo? ¿Memo? Sí. Ahí estás, sí. Discúlpame porque a veces se traba la conexión. A ver, Memo.